el primer segmento que la realidad se mueve en medio de grandes convulsiones. La temperatura del país cada vez es más alta, 30, 35, 36, 37, ojalá no llegue a 40 porque convulsiona. Y entonces ese intento de convulsionar fue lo que se develó con el golpe de Estado en marcha, que fue develado por los servicios de inteligencia que tiene el gobierno. Pero todos sabemos que de manera oscura, bajo ese mundo subterráneo, se están moviendo, se están haciendo reuniones para continuar el boicot, el ataque, el cerco. Pero además tengamos que decir algo, que no solamente es la oposición, es que el propio gobierno está cometiendo errores que está llevando a este malestar, a este descontento que se vive. Atribuirles a otro la responsabilidad no es realmente una manera inteligente de poder comprender la realidad. Pero quiero tocar un tema que es muy sensible, pero que es muy importante, que es la corrupción. Pero no lo quiero abordar como siempre lo hemos señalado, la corrupción que hay en el gobierno central, la corrupción que hay en el gobierno regional y la corrupción que hay en los gobiernos locales. Esa corrupción ya la hemos visto que de alguna u otra manera, no con la intensidad y la fuerza que debiera sancionarse, sino que se captura. Recientemente se capturó al gerente de PDVSA Occidente, un personaje muy importante en la jerarquía petrolera venezolana, que se le descubrió que habían chanchullos, presuntos chanchullos. También días antes se había capturado a una alta funcionaria de PDVSA adscrita o dirigía, lo coordinaba la división de energía del ministerio, de mercadeo del Ministerio de Energía y Minas. Y así se han detectado un alcalde en Valencia que permanece preso, un alcalde rojito, capturado con su hijo porque estaban involucrados en hechos de corrupción. Y los actos que no han sido detectados, que no han sido atacados, pero que se sabe porque es de vox populi, para utilizar un latinismo, donde todos saben que aquel corrupto, alcalde, concejal, diputado, actúa a sus anchas y no pasa nada. Pero bueno, esa es otra cosa. Quiero hablar de la otra corrupción, la microcorrupción. Se me ocurre calificarlo de esta manera, como se habla del microtráfico de estupefacientes. Hay el gran distribuidor que exporta hacia los Estados Unidos de América grandes toneladas de cocaína vía aérea a través del tráfico de los seres humanos, con ese acto tan criminal de utilizar personas para que consuman dediles, llevan en el estómago tanto porcentaje, 20 gramos, 30 gramos en dediles, y muchos de ellos mueren porque esos dediles les revientan el estómago y mueren por razones naturales, de una intoxicación de todo el cuerpo. No quiero hablar del tráfico de estupefacientes porque no es el tema. Es el concepto del microtráfico. Es aquella persona que vende 1 gramo o 2 gramos, que vende marihuana a una persona por aquí o por allá. Traslademos el término micro, el prefijo micro, al caso de la corrupción. Recientemente, en una grata conversación con un amigo, en esas conversaciones que hago en la calle, que hago en las cafeterías, que hago en las paradas de los terminales, en los aeropuertos, donde estoy viviendo sin las lámparas del gobierno, sin la persecución o la búsqueda de cargos públicos, no, viviendo el país en carne viva, buscando en la realidad lo que está pasando y no buscando en los periódicos lo que presuntamente está pasando, porque al pasar a los periódicos, a la radio, a la televisión, ya va contaminada la información. Me consigo y conversaba con este amigo de que ¿por qué no hablamos de la corrupción del pueblo? El pueblo también es corrupto. Este pueblo mío, el pueblo con el que me identifico en su esencia, con el que me identifico en su espíritu, en sus sueños y en su coraje, pero también el pueblo se equivoca. Y uno tiene el deber, así como el compromiso frente al amigo de decir la verdad, y como el compromiso que tiene uno con su conciencia de andar mirando de frente porque dijo la verdad, digamos también que el pueblo es cómplice de la corrupción. Pudimos ver cómo hay personas que viven en los barrios, van a un negocio X fuera de la ciudad o en la misma ciudad, compran un volumen de jabón, de aceite, de harina precocida, de cualquier de estos productos que escasean, lo compran en 40, en 50 bolívares y lo llevan a su barrio y lo venden, el que vale 50 en 270. Se lo venden a su propio pueblo, a su propio vecino, a su amigo que ve todos los días.
porque el único interés es hacer dinero, porque tienen que ayudarse, dicen entre comillas. ¿Es que acaso la dignidad, el respeto, la solidaridad tiene un precio? ¿Es que acaso es justo que gente humilde explote a gente humilde? Es impresionante cómo en las bodegas el costo de los productos es exagerado, cómo ahora hay la buonería de los barrios, que la gente pone un estante y allí sacan el jabón en polvo que compraron a un precio de 40, de 30, de 70 bolívares y lo elevan a 300. Recientemente me decía una señora que tuvo que comprar una bolsa de pañales en 900.000 bolívares, lo que vale 100 y pico, allí descaradamente. Entonces, ¿cómo uno puede entender a un pueblo que se hace cómplice de la corrupción? Decía alguien por allí que un gobierno incapaz y un pueblo ignorante hacen a un país sin vergüenza. Y creo que por allí son los tiros, hay que llamar la atención. No puede ser que la gente humilde explote a la gente humilde. No puede ser que el chofer de una buseta, de un autobús, que vive en un barrio, porque los choferes de autobuses no son gente adinerada, todo lo contrario, son gente que sacrifican la vida todos los días al frente del volante, ¿verdad? No tienen una formación académica, una formación cultural amplia sobre lo que debe ser el servicio público, y está clavado en ese volante arriesgando la vida de él, de su asistente, de su colector y de los pasajeros. Ese señor humilde que tiene hijos en una escuela pública, que tiene hijos en un liceo público, es un especulador y le cobra al señor de 80 años, le pide una cédula de identidad para garantizar que tiene 80 años y no le cobra la mitad del pasaje, sino que abusa y le cobra completo. O el que se queda con 10 bolívares porque no tiene cambio. Se aprovechan de la oportunidad del otro, de la propia gente de su clase. Entonces, eso es grave, porque eso demuestra una sola cosa: ignorancia. Y no hay peor maldición para un pueblo que la ignorancia. Un pueblo ignorante es víctima de su propio destino, decía el Libertador en esas frases célebres que hemos oído miles de veces. ¿Cómo se explica que la gente que tiene el mismo dolor, la misma alegría, el mismo entusiasmo, familiaridad, que son compañeros de parranda, compadre, que son amigos de infancia, que sufren las mismas calamidades de carreteras deterioradas, que no tienen un servicio eléctrico eficiente, venga y haga estos negocios que triplican el costo del producto para el vecino que también tiene necesidades? Entonces es una sociedad perversa, una sociedad donde opera más la necesidad individual, la satisfacción individual, que el bienestar público. Es cierto que la corrupción en el gobierno es como una diáspora, se expande como la verdolaga, se expande como el agua en el mar, pero también es cierto que tenemos que cambiar. ¿Cómo cambiamos? ¿Pidiéndole al presidente de la República que cambie? ¿Pidiéndole a los diputados? No, vamos a pedirnos a nosotros mismos el sentido de la honestidad, vamos a pedirnos nosotros mismos el sentido del compromiso humano ante el otro. Que eso, ¿para qué sirve? Sirve para mucho, para mirar de frente a la gente, sirve para demostrar que no somos un pueblo de sinvergüenza, sirve para decirle al mundo que en este país se respeta al otro. Entonces, pongamos el ojo en esta corrupción menor. Corrupto es corrupto, así se robe $1.000.000 o se robe un bolívar. Delincuente es igual a aquel que dispara con escopeta como el que ahorca con una soga. Un delincuente no es más o menos, infringió la ley natural, la ley jurídica, e infringió la ley de la familia, la ley humana, las leyes humanas que hacen posible ser una sociedad alegre. Nos interesa más el vehículo nuevo que firmar una carta para pedir por la comunidad la reparación de la calle. No lo hacemos porque eso va en contra del alcalde de ese municipio. Es que los alcaldes no es la primera autoridad de un pueblo, de un municipio. La primera autoridad de un municipio es el pueblo. El alcalde es un empleado del pueblo. El concejal es un empleado del pueblo. Pero el pueblo no ha entendido que tiene el poder en las manos, que esta constitución está hecha para él, con él, para avanzar con él, construir una sociedad a partir de aquí. Pero esto tiene que estar aquí. Y al no estar aquí, vivimos lo que estamos viviendo. Este desorden, esta crisis que estamos viviendo, a veces artificial,
provocada, esta sensación de especulación, en donde ya el precio de ayer, mañana lo suben sin ningún tipo de motivo. No porque le construyó a la casa otra pieza, entonces aumenta el precio. No, es porque ya la casa que valía este precio en 24 horas la cambió. Es como la corrupción que hay en la Misión Vivienda, donde hay personas que le asignaron una casa que el gobierno, en una acertada política social, les resolvió el problema de la vivienda, y a la vuelta de la esquina están vendiendo la casa y esa casa no se puede vender. Y sin embargo, en los registros se hacen los documentos. Es por abajo donde se comienza a sembrar. Un árbol no da fruto si antes no se entierra, no se siembra, no se cuida. Un ser humano no es un gran hombre si al principio no se le forma moralmente. Así es un país. Un pueblo tiene que hacerse a sí mismo, construirse sobre su propia ceniza. Es como diría el Alí I, que decía: el pueblo es sabio y paciente. Sí, pero también ese pueblo sabio y paciente se equivoca, como se equivocó al designar a algunos alcaldes o alcaldesas, al elegir a algunos presidentes de la República que lo que hicieron fue diezmar la economía de este país. Si vamos a cambiar, digámonos las verdades. Mirémonos de frente, somos un gran pueblo, me siento orgulloso de este pueblo, pero este pueblo también es corrupto, este pueblo también hace trampa, este pueblo se pelea con el otro por un pedazo de pan. Ahí da vergüenza en las colas. En las colas entonces le atribuyen la culpa a un chino, a un asiático. No, el problema no es el asiático, el problema no es el árabe, y eso de verlo de esa manera es xenófobo. Los pueblos son uno solo, que es el planeta Tierra. Es también nuestra participación, nuestro compromiso. Cada vez que botamos un papel a la calle, estamos ensuciando el pueblo. Cada vez que ponemos el volumen a altos decibeles, estamos afectando al vecino. No nos importa el otro. Si no nos importa el otro, nos importa el país. Esta es una crisis de pueblo, más que una crisis política. Me están haciendo señas que ya estamos en el tiempo, en el segundo segmento. Vamos a los compromisos y seguimos en este espacio. Este es mi pueblo.